¿Qué tal? Saludamos a nuestro amable auditorio en este Notimagisterio, nuestra palabra y libertad. Esta vez con el tema la educación integral frente a las punitivas pruebas de la OCDE. ¿Cuáles son las características de esta reforma educativa? Instituye el modelo educativo de la ignorancia para formar una sociedad en muchos sentidos analfabeta, desconocedora de su historia, de sus derechos humanos, sin identidad y con pobre desarrollo cultural. Sociedad que calle, obedezca, no proteste, acepte salarios miserables y malos gobiernos. Promueve la llamada inteligencia emocional, basada en el nihilismo. La educación de calidad no se refiere a una mejor educación, sino a la instrucción en competencias, científica, en lugar de la educación que se basa en el progreso de la ciencia y la tecnología, como lo ordena el artículo 3º constitucional. Reitera como base de la educación las competencias empresariales, suprime la tradicional educación bancaria, mecánico-memorística por la instrucción para supuestamente buscar información en Internet. Establece como fin la formación de capital humano, reafirma la visión empresarial de la educación que solo instruye para el consumismo. Tiene como sustento la teoría de la complejidad de Edgar Morin, cuya tesis principal es la indeterminación, la incerteza y en consecuencia el creacionismo. Plantea como un error de la humanidad caminar con certezas. Condena a todos los maestros de nuevo ingreso a ser desempleados o eventuales. No reconoce sus estudios profesionales, les impone un examen de ingresos y los pone a prueba por 3 años. Declara los derechos laborales como privilegios. Los considera opuestos a los derechos de los niños. Impone 200 días de clase, como si más horas en el aula fuesen la fórmula para abatir la desnutrición, la violencia intrafamiliar, las adicciones, el ausentismo, por jornaleros infantiles, la pobreza, la deserción y la desesperanza. El argumento de los empresarios para el despido masivo es: un maestro sin seguridad en su empleo será dócil y obediente, se ajustará a las competencias empresariales de los libros de texto y será más fácil de despedir. Díganos, entonces, ¿dónde queda la Rectoría de la Educación? Rechazamos que mediante la criminal ley del INE, los poderes ejecutivo y legislativo le otorguen al instituto la facultad de conducir la evaluación del sistema educativo nacional, de sus componentes, procesos y resultados, le asignen la tarea de asignar las plazas vacantes de docentes y directivos de educación básica y media superior, violando nuestros derechos consagrados en el artículo 123 constitucional en su apartado B. El ingreso, la promoción y la permanencia en el servicio deben realizarse con base en la relación laboral colectiva y bilateral, y no a través de una tramposa relación jurídica que niegue el derecho al trabajo, al libre ejercicio de la profesión, el principio de a trabajo igual, salario igual, y de la relación laboral colectiva bilateral. Y si nos pudiera comentar también, ¿qué es la OCDE? La OCDE es el club de los empresarios mega ricos. Participa gobierno de 34 naciones como gerentes de oligarcas. Ese organismo maneja el 70% del mercado mundial y el 80% de la producción mundial. Su secretario general es el salinista José Ángel Gurría, quien fue secretario de Relaciones Exteriores y luego secretario de Hacienda de Ernesto Zedillo. Lleva 35 años en el gobierno. Durante el gobierno de Salinas fue director del Banco Nacional del Comercio Exterior y negociador del Tratado de Libre Comercio. Entonces, si nos pudiera aclarar, ¿qué es el INE? Fue creado por decreto presidencial el 8 de agosto de 2002, durante el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada. Operó en una primera etapa del 8 de agosto de 2002 al 15 de mayo de 2012 como un organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública y en una segunda del 16 de mayo de 2012 al 25 de febrero de 2013 como un organismo descentralizado no sectorizado. A partir del 26 de febrero de 2013, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se convirtió en un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Se presenta como un evaluador externo, pero en realidad es controlado por la OCDE a través de Silvia Smilkes.
El INE es producto de una reforma educativa impuesta desde el ilegítimo Pacto por México, con el que se establece una coalición de facto, dejando en manos de Enrique Peña Nieto decisiones que corresponden a los poderes legislativo y judicial. No existe la menor división de poderes y se concentran autoritariamente las decisiones. Importante conocer. ¿Quiénes son Mexicanos Primero? Claudio X González, padre de Pablo Claudio Guillermo X González. Lideran el grupo, son una familia cuya riqueza asciende a 7.652 millones de pesos, familia dedicada al desvío de recursos públicos, evasión fiscal y con acusaciones delictivas y hasta asesinatos. Mexicanos Primero son 33 multimillonarios en una organización empresarial, Porril. Su representación, Claudio X González, socio propietario del grupo Carso, American Móvil, Alfa, Televisa, General Electric, Home Depot, Kellogg y acciones en Kimberly Clark, beneficiarios del FOAPROA y del IPAF, y con ligas con el grupo conservador ultraderechista Legionarios de Cristo. Integrantes del autonombrado Consejo Ciudadano Autónomo por la Educación, son más que oligarcas que buscan obtener jugosos dividendos en sus intromisión en la educación pública y gratuita. Preside el grupo Fernando Holanderos, egresado de Harvard, empresario que se viste de filántropo. Entonces, coméntenos. ¿Cuánto cuesta el INE y cuánto cuestan sus pruebas? Se despilfarran alrededor de 200 millones de pesos por año en exámenes, en un ejército de evaluadores improvisados y jugosos salarios de los consejeros del INE. Silves Melkes gana 140,000 pesos de salario neto mensual. Declara que el instituto ocupa 1.170 millones de pesos y que el presupuesto que está otorgando o normado por Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 363 millones de pesos es corto e insuficiente. El espurio INE hace un gasto excesivo. El costo mayor del INE es la destrucción de plazas de docentes. La SEP anuncia que a partir de la centralización de la nómina hay un ahorro de 10,000 millones de pesos, recortando más de 71,000 plazas iniciales. Estos son los primeros despidos de la reforma. Entonces, coméntenos. ¿Qué es formar capital humano? T.W. Schultz es considerado el padre de la economía de la educación y de la teoría del capital humano. En 1964, Gary Becker, en su libro sobre la teoría del capital humano, desarrolló una teoría que básicamente hacía recaer la responsabilidad de las notorias desigualdades en la distribución del ingreso, no en el sistema, sino en las propias víctimas. Sostiene que si los trabajadores quieren mejorar su situación económica, deben invertir en más capacitación y formación técnica. Esta inversión de capital humano, según ellos, mejoraría su productividad marginal, su polivalencia, su competitividad dentro del mercado de trabajo, con lo que ganarían nuevas y mayores recompensas. Los seres humanos no somos materias primas, eso se les olvida a estas personas. No somos máquinas o robots contables o bienes o dinero acumulados. Los patrones nos han considerado siempre a los trabajadores como fuerza de trabajo que les debe aportar más plusvalía. Siendo así, entonces podemos entender que las pruebas del INE son una trampa para el despido. Por supuesto, las pruebas Planea son para reprobar a la mayoría de los estudiantes y mostrar maestros ineficientes. Las pruebas para maestros son para mostrar que los docentes no sabemos, que no somos idóneos y por tanto se nos debe despedir. Siendo así, ¿cuáles son las formas de resistencia contra las pruebas? Tenemos derecho a la resistencia pacífica, a la objeción, a la protesta, a la desobediencia civil y a la construcción de alternativas desde la soberanía popular y la autonomía. Nuestra resistencia entreteje la lucha política, jurídica y pedagógica. Sus pasos son tomar acuerdos en las escuelas, zonas escolares y regiones de no aplicación de estas pruebas antipedagógicas, no permitir el ingreso a los evaluadores, recogerles los materiales, reciclarlos o quemar las hojas, movilizarnos el día del examen, no asistir a las sedes de los exámenes, desenmascarar ante los padres de familia la finalidad de las pruebas, sus costos y el enorme recorte al presupuesto educativo. Aplicar nuestro propio modelo alternativo de educación y cultura,
desarrollar los instrumentos de nuestra evaluación integral, acudir a nuestros amparos, más aún si los juzgados nos otorgaron suspensión provisional o definitiva del acto reclamado. Háblenos del programa alternativo de educación y cultura. El modelo alternativo proyecta un México soberano para un buen vivir, la felicidad y la justicia. Forma niños y jóvenes con pleno desarrollo humano en su ser, pensar, hacer, sentir y decir. Cultos de pensamiento libre, de acción colectiva, de compromiso patriótico y ética en favor de los derechos humanos y de la vida. Ellos no son ni capital humano ni máquinas vivientes. Les debe asegurar una plena formación de su personalidad íntegra, coherente, culta, pleno desarrollo lingüístico, pensamiento lógico, dominio del conocimiento humano, actitud científica, habilidades procedimentales, amplio desarrollo cultural, sentimientos y emociones saludables. ¿Es la evaluación integral un componente del modelo didáctico alternativo? Desde el modelo didáctico se reconoce la participación del niño y la activación física y su desarrollo neurológico, sociocultural y comunitario, en los actos de identidad cultural, en la lectura de la realidad, en la participación en los procesos investigativos, en los talleres, laboratorios o proyectos, en sus diagnósticos, sus notas, sus elaboraciones teóricas, su registro en cuadernos, ensayos, diarios, guías. Entonces ya sabemos que hay una evaluación integral. ¿Cuáles son sus componentes? Sí, la educación es integral, humanista, científica. Formativa es para propiciar personas con un sentido común, con un alto criterio propio. Por tanto, la evaluación para reconocer los avances en la conciencia ha de ser procesual, continua, contextual y formativa. En lo formativo debe cubrir el desarrollo cognitivo, lingüístico, habilidades y actitudes adquiridas. La evaluación integral articula el diseño completo desde el modelo social, modelo educativo, pedagógico y didáctico, así como las planeaciones comunitarias de los perfiles humanos y obviamente la pedagógica. Entonces coméntenos sobre el reconocimiento desde la comunalidad. La evaluación es inherente al proceso educativo, por tanto no puede imponerse por decreto. Como lo dice Tolstoy, si un ser humano solo es capaz de obedecer y no de desobedecer, entonces es un esclavo. Para nosotros, la evaluación integral desde la educación popular es el acto de reconocer socialmente los avances en los distintos niveles del pensar, en los grados de interpretación y comprensión del funcionamiento de los múltiples fenómenos, de sus causas, de su proceso y de sus efectos. La evaluación no puede ser externa a los actores del proceso educativo como se pretende. Ningún ente puede alzarse como el infalible para certificar lo que desconoce o se niega a mirar, a reconocer y a corregir. Participar en la construcción y la puesta en marcha de nuestra propuesta educativa implica hacer una valoración de los sustentos de la propuesta, su puesta en práctica, sus alcances y vacíos en el hacer comunitario, escolar y en el propio trabajo pedagógico. La evaluación no es un acto de exclusión, sino de colectividad, estimando, juzgando, criticando, revalorando lo planteado y lo planeado por ellos mismos. Con lo realizado se ve los acercamientos al proyecto de nación que se aspira, así como el proyecto político, económico, social y cultural, la participación en la comunidad y el papel del maestro. Punto central lo constituye la comunalidad, como la forma de vivir los puntos de encuentro en el trabajo colectivo, en la apreciación y creación artística, en su desenvolvimiento en la asamblea comunitaria, etc. Para nosotros, evaluar es reconocer. Para el INE, evaluar es un acto simplemente de medir, jerarquizar y castigar. Por eso la rechazamos. Agradecemos a nuestros invitados y a ustedes, amable auditorio. Esperamos vernos muy pronto en este Notimagisterio.